o está definiendo la potencia que se puede transmitir, ¿no? Si yo aumento el ancho acá, sí podría ser que aumente la potencia para transmitir igual que la rueda, por ejemplo, ¿no? O puedo mejorar la resistencia del material del empiñón y también estaría mejorando ese valor, ¿ya? Entonces, eso es lo primero que tenemos que decidir. Ahora vamos a estudiar, como le repito, esto es muy sencillo, ¿no? Si yo tengo la fórmula, y simplemente voy a tener que reemplazar aquí los factores, ¿no? ¿Qué factores son los que necesito? ¿De acuerdo? Vamos a ver eso. Bien, lógicamente, si tienen alguna consulta, me interrumpen con confianza. Bien, entonces vamos a ver aquí el factor de velocidad, ¿no? El factor de velocidad. Para determinar el factor de velocidad, ustedes pueden venir acá. Este es el texto 2 del ingeniero Alba. Ahora, vamos a ir a ver aquí, y lo conveniente es hacer, repito yo, el formulario, ¿no? Tienen que hacer su formulario de tal manera que eh, no requieran estar viendo una solución, un problema resuelto para resolver el problema del examen. ¿De acuerdo? Bien, entonces la idea es que hagan su formulario. Bien, entonces vienen aquí al texto del ingeniero Alba y van a ver acá el factor dinámico o factor de velocidad. Y acá hay una breve explicación de qué, ay, de qué de qué, de qué depende este factor dinámico, ¿no? Factor dinámico, ¿de qué depende? Originalmente solamente era una cuestión de la velocidad, pero en realidad es una simplificación eso, ¿no? Este factor dinámico tiene en cuenta, aquí menciona varios efectos, ¿no? La imprecisión producida en la generación del perfil. Es decir, si el tallado del perfil del diente, ¿no? No es digamos, exacto, no es el adecuado, y entonces va a influir en este factor dinámico, ¿no? Es decir, si no corresponde, va a haber un funcionamiento no homogéneo en el piñón cuando hace contacto con el engranaje, ¿ya? Ese es el problema de acá, ¿no? El acabado también va a influir. Un acabado rugoso también va a influir sobre este factor. Entonces, nosotros podemos imaginar como que es el vehículo que está sobre la pista, ¿no? Cuando la pista está, digamos, lisa, la pista está perfectamente, digamos, eh, eh, la superficie está perfectamente acabada, entonces el vehículo, el automóvil, por ejemplo, va a desplazarse sin ninguna perturbación, ¿no? Pero si hay unas ondulaciones, algunas pistas tienen pequeñas ondulaciones, entonces el auto va a ir, digamos, vibrando, ¿no?
Peor es que si hay algunas irregularidades y la pista ya no es asfaltada, sino ya es un camino rural, entonces ahí, lógicamente, la vibración es mucho mayor y el desplazamiento se produce con saltos bruscos, etcétera, ¿no? Lo mismo está ocurriendo cuando el diente del engranaje, digamos, se desplaza encima del diente del piñón. Ahora, recuerden que el perfil envolvente, la idea de usar perfil envolvente, la superficie curva del diente, es para lograr que exista rodadura pura. Eso no es totalmente cierto, siempre hay un cierto deslizamiento entre las superficies, lo que produce que exista una fricción entre la superficie del diente, del piñón y del engranaje. Bueno, ese efecto es considerado en este factor KB, ¿no? Bueno, entonces acá ustedes pueden leer con respecto a este factor, qué cosa influye, y la forma de evaluar este factor depende de la calidad de fabricación. Acá nos indica unos ciertos valores de calidad de fabricación. Calidad ACMA, por si acaso, ¿no? Bien. Y entonces nos indica acá que podemos utilizar la ecuación, ¿no? Y la figura 1. Para los exámenes, y eso tomen nota el señor delegado, para los exámenes solamente vamos a usar las fórmulas y no la figura. ¿De acuerdo? Tomen nota de eso, vamos a usar las fórmulas y no la figura. Bueno, ¿qué fórmula vamos a usar? Estas de acá. Entonces, en nuestro formulario tengo que tener estas fórmulas, voy a copiarlas en el formulario y voy a tener acá, ¿no? esta expresión. Eh, Puede ser, si alguien utiliza el texto de Chigley, digamos, una de las versiones o ediciones más modernas de Chigley, va a encontrar que este factor está invertido, ¿no? El KB está invertido, ¿no? Es lo mismo, simplemente que la expresión de KB está al revés. Está al revés. Y digamos, en esta fórmula, en esta expresión de acá, en lugar de estar en el denominador, está en el numerador, ¿no? Está invertido también, lógicamente, ¿no? Entonces, lo único que hay que tener cuidado es que, digamos, no, no estemos utilizando una expresión que no corresponda a la misma edición, ¿no? A la misma edición. Bien, entonces, si usamos el texto de Fortunato Alba, tenemos que usar esta fórmula y vamos a usarla con la expresión que vimos inicialmente. Bien, y entonces, ¿qué factores vemos acá? Acá vemos el factor QV, que es la calidad de fabricación ACMA que se emplea, y en función de este QV, calculo este factor B. Este factor B me sirve para calcular factor A, y reemplazo en esta expresión para calcular el KV, ¿no? El KV utilizando esta fórmula. Muy bien. Generalmente QV va a ser un dato, ¿de acuerdo? QV va a ser un dato. Aquí está la velocidad tangencial, por si acaso, en metros sobre segundo. Bien, entonces V generalmente va a ser dato. Si no es dato, yo tengo que venir acá, voy a
¿no? A la tabla 11, voy a la tabla 11, donde hay una sugerencia, ¿no? O una recomendación para seleccionar el factor QV, ¿no? Entonces, si se trata de un horno de cemento, el QV, la calidad ACMA de engranaje, debe estar entre 5 y 6. Y si voy a usar para una lavadora de ropa, uso entre 9 y 11 el factor QV. Es una manera de fijarlo, ¿no? Y el giroscopio, que requiere mayor precisión, por ejemplo, el QV debe estar entre 12 y 14. Entonces, esta tabla 11 son recomendaciones de calidad ACMA para determinadas aplicaciones. Donde necesito mayor precisión, como el giroscopio, la calidad es alta. Y cuando no necesito mucha precisión, por ejemplo, en una mezcladora, entonces utilizo una calidad baja. Pero esta decisión generalmente va a ser cuando estamos trabajando y tenemos que nosotros, ¿no? De acuerdo a las situaciones que se presenten, vamos a decidir, oye, vamos a usar uno de alta calidad o de menor calidad. Otra forma de definir el QV es teniendo en cuenta la velocidad de paso. Entonces, si la velocidad de paso está entre 6 y 4, utilizo baja calidad. Y si la velocidad es alta, si la velocidad tangencial es alta, entonces utilizo la mayor calidad posible. ¿No? Esa es una. Miren, pero este dato, algunos estudiantes lo usan mal, porque normalmente uno dice, no, los engranajes han sido fabricados con calidad ACMA 10, por ejemplo, ACMA 10. Entonces el estudiante dice, bueno, como es ACMA 10, la velocidad tangencial es 10. ¿No? O sea, de este dato de acá, asumen que este es el valor de la velocidad tangencial. Y eso no es cierto, no puede estar usando un engranaje de alta calidad, puede usar un engranaje de alta calidad cuando la velocidad es baja. No habría un ramo. Bueno, entonces no hay una relación directa, sino que es una recomendación entre lo que es la velocidad de paso, la tangencial y la calidad. Con eso vamos a escoger. Bien. Entonces, ya tenemos nuestra velocidad tangencial que depende de esos factores. Entonces, ustedes deben tener formulario en el cual pueden determinar la calidad del factor de velocidad. No le pongan valores, ¿no? Aquí yo debería ahorrar los valores, porque muchas veces el estudiante copia, ¿no? Copia de la verdad. Entonces, si la calidad cambia, obviamente, y si después bueno, el mismo valor de B, o si después bueno, el mismo valor de A, etc. Entonces, esos detalles son, digamos, errores que se meten. Por eso, ustedes deberían tener su formulario sin este valor, ¿no? V, sin el 6, ¿no? Porque si no, van a estar poniendo valores iguales para todos los leones, ¿no? Entonces acá yo también he cuidado con nuestros valores, no debería haber el resultado simplemente para la forma. Bien. Este es el factor Katsu, dinámico Katsu. Acá tenemos el factor de aro, Katsu P,
Bueno, KM ya hemos conversado, KM, voy aquí, KM, vengo a explorarlo acá. Y entonces nosotros tenemos esta tabla, ¿no? Entonces, les sugiero, ¿no? Que mira aquí, ¿no? Poner un texto acá, agregar un texto a esta tabla, por ejemplo. Ustedes podrían poner en su fotocopia, lógicamente en el libro no, en la fotocopia, ustedes podrían poner lo siguiente así. Podrían poner algo así, ¿no? En este caso de acá, podrían poner, ¿no? Montaje exacto. Podrían poner caso de reductor de velocidad. Cajas de engranaje, ¿no? Entonces, podríamos poner una nota así, ¿no? Para que nos haga acordar en qué casos, ¿no? Y aquí hemos dicho que sería para eje de transmisión. Eso como ejemplo, ¿no? Eso como ejemplo sería. ¿No? Ahora, cuando estamos diseñando, nosotros no vamos a diseñar con esta condición, ¿no? Exactitud y montaje de modo que exista contacto incompleto de la cara, es decir, los engranajes no están adecuadamente alineados. Entonces, y eso, bueno, en sí ya es un mal diseño, ¿no? Entonces, no deberíamos utilizar esa condición. Entonces, generalmente vamos a diseñar con la primera fila o la segunda fila. Eso es lo que hay que tener en presente. ¿De acuerdo? Bien, con eso tenemos una idea ya de, de este factor caso M, ¿no? Ahora, existen, por si acaso, existen una serie de investigaciones eh, y publicaciones con referencia a este factor KM y tienen diferentes propuestas, ¿no? Hay algunas propuestas en las cuales, digamos, es más elaborado, hay otros parámetros que se tienen en cuenta para determinar este factor de distribución KM. Y entonces yo vengo acá y les repito a ustedes lo que les estaba diciendo el otro día. Está. Eso. Ya. Lo que les estaba diciendo el otro día, ¿no? Yo vengo acá y observo qué cosa es lo que hace KM, miren, ¿no? KM es este factor acá. Entonces, si KM, ¿no? Si KM, vemos en nuestra, ¿no? Si KM es mayor, o sea, el factor es mayor, por ejemplo, 2, ¿no?
¿Qué es lo que está haciendo? Si KM es 2, lo que está haciendo es que esta potencia que puede transmitir la rueda es menor. Entonces, desalineamiento mayor, un mayor desalineamiento entre el piñón y el engranaje, me impide transmitir mayor potencia, ¿no? Cuando mejor alineado esté, ¿no? Cuando la distribución de carga entre los dientes del piñón y el diente de la rueda sea más preciso, entonces en ese caso voy a poder transmitir mayor potencia, ¿no? Ese es en resumen lo que debemos tener en cuenta. Entonces, este KM, ¿no? Si yo observo que no va a haber un buen alineamiento, si yo observo que digamos, la superficie del diente es no uniforme, entonces yo voy a tener que prever un factor KM más grande, ¿no? Eso es lo que voy a tener en cuenta. Entonces, eso es lo que ustedes más que nada deben analizar a la hora de resolver este tipo de problemas, ¿no? Entonces, miren, la dificultad no va a estar en reemplazar datos aquí, ahí no va a estar la dificultad, ¿no? Porque eso ustedes fácilmente lo van a poder hacer. Lo que nos dificulta es determinar el valor que vamos a reemplazar aquí, ¿no? ¿Cuánto debe ser KT, cuánto debe ser KB, cuánto debe ser F, cuánto debe ser J? Eso es lo que tenemos que nosotros revisar. Ahora, la explicación de cada uno de estos está aquí, está en el mismo texto, nos indica cuándo debemos usar uno u otro, ¿no? Aquí está. Pero esto tenemos que revisarlo ahora, ¿no? No lo vamos a revisar el día del examen, no vamos a ponernos a leer, a ver qué cosa es KM, qué cosa es KB. Ahí viene la dificultad, como digo, de, de que el estudiante no salga bien en las evaluaciones, ¿no? Entonces, estos factores están explicados, todos estos factores están explicados en las tablas y ustedes pueden ahí, ¿no? Ubicar la explicación y ubicar la figura o tabla correspondiente para utilizar, ¿ya? Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer ahora. Entonces, ustedes leen aquí, dice, ¿no? Factor de dureza, ya. Vienen acá, dice factor dinámico, factor de temperatura. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de ellos acá. Entonces, ya tenemos la fórmula que nos va a compartir uno de sus compañeros por el chat. Si ya lo hizo. ¿Cómo hemos quedado? Bien. Entonces, estos factores vamos a irlos revisando uno por uno. Bien. Bien, entonces vamos a ver este ejemplo uno, ¿de acuerdo? En este ejemplo uno se trata de lo siguiente. Dice, determine el par de engranajes cilíndricos de dientes rectos para el reductor de velocidad que debe accionar una máquina con choques moderados que consume 20 CV y gira a 191 RPM aproximadamente. Uso 8 horas al día, es el usual. Los engranajes se fabrican en acero con dureza superficial menor a 50, perdón, menor o igual a 300 Brinell y la calidad de fabricación UV5. Tallados y acabados con fuerza madre, se usa perfil envolvente 20 grados FD, ¿no? Este 20 grados FD es el que vamos a usar, como había dicho en las clases anteriores, vamos a utilizar para todos los problemas en este ciclo, ¿de acuerdo? Entonces,
siempre vamos a considerar 20 grados FD, salvo digamos, se mencione algo distinto, ¿no? Bien, vamos a ver esta figura de acá. Y vamos a ponerlo eso. Bien, este es el que vamos a hacer ahora. ¿No? Entonces vamos a hacer un reductor de ejes paralelos, ¿no? Acá tengo el piñón y acá tengo la rueda, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a hacer una reducción de engranajes considerando estos datos. Y vamos a hacer el primer método, que es el de fatiga a la flexión en la raíz del diente. Acá me están dando los datos. La potencia que consume la máquina es 20 CV, las RPM del motor es 870 y el, el engranaje está a 191 RPM, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Muy bien. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? En primer lugar, ya tengo estos datos, es determinar la relación de transmisión, ¿no? La velocidad del piñón, en este caso 870, entre la velocidad de la rueda, ¿no? Eh, 191, ¿no? La reducción, la reducción de velocidad es 4.55. 4.55. Bien, entonces en este caso voy a asumir un valor del módulo normal igual a 5. En el caso de los engranajes rectos, el módulo es el módulo normal nada más, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, es el módulo 5 el que vamos a escoger. Luego escogemos el número de dientes del piñón, que debe ser mayor o igual a 16 para evitar la interferencia. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ir entonces a la tabla 7. Tabla 7. Y habíamos dicho que la interferencia era cuando una porción del perfil del diente evolvente hace contacto con una superficie del diente no evolvente, ¿no? Y entonces ahí el contacto entre los dientes, digamos, existe una interferencia, ¿no? Se traban los dientes, ¿no? Entonces vamos a la tabla 7, miren ustedes. Vamos a la tabla 7 y acá la tabla 7 dice número mínimo de dientes del piñón por efecto de interferencia. Entonces teníamos un valor
de relación de transmisión que habíamos encontrado, ¿cuánto era? A ver, 4.55, vengo acá, 4.55, el mínimo es 16. Entonces, para que no exista interferencia, yo debería utilizar 16 dientes, ¿no? Eso es lo que me he puesto acá, ¿no? Pero yo escojo un valor no exactamente igual, podría usar 16, podría usar 17. En este caso he escogido 18, 18 dientes. Este es el valor que yo he escogido, ¿no? Podría haber escogido 21 también, ¿no? Ya no hay problema. Bien, tengo que escoger entonces ahora una dureza para el piñón, una dureza para el piñón. Y para eso voy a usar como referencia la tabla 6 y después luego la tabla 5 y tabla 15. Entonces vengo acá, opciones que yo debería sacar fotocopia de esta tabla, ¿no? De la tabla 7 y luego voy a tener que sacar copia de esta tabla 6 y la tabla 15. Vamos a ver. Entonces, ¿qué debería estar haciendo yo? Tomando en cuenta mi formulario y las tablas que tengo que usar. Muy bien, acá me da una relación de dureza entre el piñón y el engranaje. El piñón debe ser más duro que el engranaje, eso es lo que podemos observar acá, ¿no? Más o menos una diferencia de 50, ¿no? 50 Brinels de diferencia en la dureza entre el piñón y la rueda, ¿ya? Eso es lo que hay que tener en cuenta. La tabla 6 sería que tengo que sacar fotocopia y la tabla 7 también, ¿no? Para evitar la interferencia, la tabla 7, ¿no? Podrían ustedes tachar, ¿no? Y dejar solamente esta FD, que es el que voy a utilizar, ¿no? Y la de 14 grados y medio y la de 25 grados, no considerarla, ¿no? Podría ser. Porque no vamos a usar eso para la solución de los problemas. Pero eso es ya decisión de ustedes. No pueden ponerle una X acá o una rayita para que no los confundan. Entonces el día del examen vienen acá, dicen 2.5, ya no se confunden con este 28, con este 10, ¿no? De frente vienen aquí, usan 15, ¿no? Lo que tendrían que escoger. Bien, entonces acá tengo la dureza que tiene que ver una diferencia de 50 entre el piñón y la rueda, ¿no? Y ahora voy a la tabla 15. ¿No? Acá, la tabla 15 está aquí, ¿no? La tabla 15 para ver la resistencia a la flexión ACMA, ¿no? A ver, ¿quién está presente aquí? A ver, ¿está alguien presente o no? A ver, ¿quién está presente? A ver, Danilo está. Sí, profe, buen día. Muy bien, Danilo. A ver, Danilo, vamos a compartir aquí. Muy bien, Danilo. Mira, acá tienes la resistencia a la flexión, ¿no? Ya. ¿De dónde es que proviene estos valores? ¿Qué es lo que se ha hecho para obtener estos valores? Resistencia a la flexión. Esta es la resistencia del material que se está utilizando para el engranaje, ¿no? ¿Qué se ha hecho aquí? No recuerdas, ¿no? No, no recuerdo, profe. Ya, muy bien.
Entonces, presta atención, mira, este valor de resistencia se ha obtenido de un ensayo de fatiga. Eso lo dije en la otra clase, en la clase anterior. Estos valores se han obtenido de el ensayo de fatiga, ¿no? Para ciertas condiciones, ¿eh? Para ciertas condiciones. Pero este valor corresponde a un ensayo de fatiga de una probeta, ¿no? Una probeta de un determinado material, que es el que corresponde al engranaje al material del engranaje que estoy utilizando, ¿no? Para los aceros, que corresponden a la clase de A1 a 5, templado y revenido, tenemos estos valores dependiendo de la dureza. Bueno, estos son aceros tratados térmicamente, ¿de acuerdo? Generalmente son aceros de medio carbono, ¿no? De bajo o medio carbono, tratados térmicamente. Bien, entonces esto proviene de un, digamos, ensayo de fatiga. Y entonces yo tengo que escoger la dureza del piñón y la dureza de la rueda, ¿no? Entonces, normalmente voy a usar, por decir, 240 para el piñón, 180 para la rueda, ¿no? 360 para el piñón, 300 para la rueda, ¿no? Es decir, siempre voy a utilizar mayor dureza para el piñón y menor dureza para el engranaje, ¿no? Manteniendo esta proporción que hemos visto en la tabla anterior, ¿ya? Entonces, aquí lo he puesto, ¿no? Eh, escogemos módulo 5, ¿no? Escogemos eh, 18 dientes, ¿no? Vamos a las tablas 6 y la tabla 15 y escogemos para el piñón 300, para el piñón escojo 300 Brinell y para el engranaje 240 Brinell. Entonces, esto lo he escogido, ¿no? Manteniendo esa diferencia de dureza entre piñón y rueda. Y acá tengo los valores que he leído en la tabla 15, ¿no? 250 para 300 y 240 para 210. Vengo acá y esos son los que leo acá, ¿no? 240, 210, eh, 300, 250. Ahora ustedes ven acá un rango. En realidad, este rango, 170 a 230, en realidad no es un rango, sino son eh, dos curvas, ¿no? Esta es una curva eh, llamada de grado 1 y acá hay otra curva llamada de grado 2, ¿no? Lógicamente, la de grado 2 son aceros, digamos, elaborados con digamos, mayor cuidado, ¿no? Que tiene ese mayor control en la calidad de la fabricación. Por eso es que obtenemos resistencias diferenciadas, ¿no? Para la misma dureza, pero en este caso es más resistente porque su proceso de fabricación ha sido más, más controlado. ¿Cómo lo presenta Chigley esto? Podemos verlo, podemos verlo aquí en el texto de Chigley. Vamos a venir acá. Bueno, el texto de Chigley presenta un capítulo general de engranajes y después viene el capítulo de cálculo, ¿no? A ver acá. Perdido, creo. A ver. En el capítulo de cálculo es que están las tablas, ¿no? Acá.
Por si acaso, esta fórmula es la misma. Bien, entonces esta figura 14 representa lo que les estaba mencionando, ¿no? La tabla, lo que figura en el texto del ingeniero Alba como una tabla, acá figura como una gráfica, ¿no? Y nos da esta gráfica, ¿no? La de grado 2, venimos acá a la tabla y vemos, ¿no? La columna de la izquierda es grado 1 y la columna de la derecha grado 2, ¿no? Eso es lo que tenemos aquí, digamos, diferenciado, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces hay que tener en cuenta esta, esta, este, esta diferencia. Bien, entonces utilizamos grado 1, el lado conservador, y hoy tomamos estos valores como referencias, ¿ya? Bueno, esto es para... Profesor, entonces realmente se toma el grado 1. Normalmente vamos a tomar grado 1, sí. Normalmente vamos a tomar grado 1. Bueno, Profesor, disculpe, ¿y por qué toma 240 Brinell en el engranaje? ¿por qué tomo 240 Brinell? Porque he escogido 300 para el piñón, ¿no? Podría escoger diferente, ¿no? Podría escoger diferente, pero, digamos, normalmente uno utiliza los valores más comerciales o más factibles de obtener en el mercado, ¿no? Entonces, por esa razón estoy utilizando estos valores de acá, ¿no? Los valores inferiores, ¿no? ¿De acuerdo? En el caso de una pregunta, etcétera, normalmente este va a ser dato, normalmente esto va a ser dato de, digamos, de qué dureza utilizar o qué material es el que se va a emplear, ¿no? Realmente va a ser eso. En este caso, lo estoy tomando así arbitrariamente, como le decía. Bien, entonces, he tomado 18 dientes y he fijado este material para el engranaje. Lógicamente, si yo cambio de material, todas las proporciones también van a cambiar después en mis cálculos, ¿no? Cálculos. Bueno, bien, con esto yo calculo el número de dientes, calculo el número de dientes también, en función de la, de la relación de transmisión que deseo, ¿no? Entonces yo puedo usar 81.99, no es un valor, tiene que ser un valor entero, ¿no? Porque son número de dientes. Entonces tengo que usar 81 o tengo que usar 82. Aquí he puesto 81 o 83. ¿Por qué razón? Porque evito que sea un múltiplo, digamos, que sea un número de dientes, digamos, par, para que no exista el problema de la coincidencia de un diente, digamos, permanentemente con un diente del piñón con un diente de la rueda, ¿no? Para evitar eso, tratamos de que sean eh, números primos entre el diente del piñón y el diente de la rueda, ¿no? El número de dientes del piñón entre el número de dientes de la rueda, tratamos de que no sea. WebEx Assistant is enabled to Utilizamos las save audio recomendaciones, highlights. ¿no?
Estamos en la recomendación. Hemos visto el diámetro del paso y ahora voy a determinar el flanco. Esta recomendación, ¿dónde está? Ustedes podrían anotarla también en su formulario, ¿no? Su formulario podrían colocarlo y tener esta pequeña fórmula en el vamos aquí a las tablas, ¿no? Buscamos engranajes rectos y aquí encontramos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa en el examen, ¿no? Eh, muchas veces el estudiante coge esta recomendación para engranajes rectos y lo utiliza para helicoidales, lo utiliza para cualquier otro caso, ¿no? Recuerden que este corresponde a engranajes rectos, esta recomendación. Por lo tanto, este es el valor que se utiliza para esos casos, ¿no? Bien, y en caso de helicoidales es distinto, ¿ya? Entonces, si ustedes están haciendo nota, tomando nota para su formulario, esto es solamente para engranajes rectos. Y se recomienda entre 8 veces el módulo a 16 veces el módulo el ancho del flanco, ¿no? Hemos visto ya el ancho del flanco. ¿Sí? Ah, no estoy compartiendo. Yo Sí sí está veo, compartiendo. profesor. ¿Cómo dice? ¿Sí? ¿Estoy compartiendo o no? Sí se ve el Sí, PDF. ingeniero, Sí se se ve. ve, profesor. Sí se ve el PDF, ingeniero. Ah, ya. Entonces, ¿qué es lo que no ve su compañero? Sí, porque aquí yo tengo como compartiendo, ¿no? Ya. Bueno, entonces, la figura es esa, ¿no? Ahora, esto de aquí es una recomendación, no quiere decir que, digamos, no puede existir un engranaje que no cumpla con esta recomendación, ¿no? La vez pasada les mencionaba que los engranajes, por ejemplo, de los relojes, ¿no? Son más, no cumplen con esta relación. Entonces, estos valores son usuales para los casos generales en la industria y preferimos utilizarlos, ¿no? Pero no quiere decir que no haya algunos diseños que requieran otra dimensión, ¿ya? Si se justifica, uno puede diseñar con valores distintos a eso. Puede darse. Bien. Entonces, estos datos, y sería bueno que lo tenga pues a la mano en el formulario, si es que Pero esa consideración es para engranajes rectos nomás, ¿no? nada más que engranaje recto. Y para el Ese caso de engranajes helicoidales, hay otra recomendación, por acá la vamos a ver, engranajes helicoidales, y vienes acá y tienes un ancho mínimo de flanco para engranajes helicoidales. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es que tengamos un formulario en el cual pongamos las notas para engranajes rectos, engranajes cilíndricos de dientes rectos, y otra hoja en la cual ponga mis expresiones para engranajes helicoidales, ¿no? De tal manera que no tenga chance de equivocarme, ¿no? Y algunos por ahorrar, que colocan todos en una sola hoja, ¿no? Entonces, a la hora del examen que hay un poco de presión por el tiempo, un poco de tensión, si hay posibilidad de error, se van a equivocar. Eso es así. Así que la idea es que ahora tomemos todas las precauciones, ¿no? Puede ser que nos hayamos equivocado en el examen parcial,
pero eso no debe volver a repetirse en el examen, ¿no? Ahora, por lo que yo veo, probablemente tengamos que ir masivamente al sustitutorio para recuperar la nota del parcial. Bien, no se olviden de hacer, habíamos quedado creo que Camarena, Yauri, hacer la solución que vamos a compartir con sus compañeros. ¿Y quién iba a hacer la fórmula quién iba a hacer la fórmula de engranajes? ¿Quién se había ofrecido hacer la fórmula? Bueno, hay un estudiante que se ha ofrecido hacer la fórmula, o dos creo, esta fórmula. La idea es que todos tengan la fórmula y que todos puedan utilizarla, ¿no? Acá está la velocidad tangencial, la fórmula de velocidad tangencial. Bien, entonces hemos utilizado la recomendación acá, y no, en este caso he usado 10 veces el módulo, en este caso 50. Este es el que he usado, 50 veces, 10 veces el módulo, 50 milímetros. Ese es, en este caso, ¿no? Podría haber usado 12, ¿no? Podría haber usado indistintamente, ¿no? No hay una relación. Luego calculo la velocidad tangencial. Recuerden que el módulo, por el número de dientes, me da el diámetro de paso. Por lo tanto, aquí tengo el diámetro de paso del piñón y tengo el diámetro de paso de la rueda. Ya tengo el ancho del flanco, y ahora estoy calculando aquí la velocidad tangencial, ¿no? Esta fórmula ya ustedes la conocen, pi por el diámetro de paso, por las RPM del piñón, entre 60.000. Esto es para que salga en metros sobre segundo. Esta expresión la estoy calculando en metros sobre segundo, ¿no? Por supuesto, a muchos, este software también, ¿no? Pero muchos softwares incluyen las unidades, ¿no? Entonces, yo podría poner solamente pi de PNP y no poner los 60.000 como está acá, si es que usara las unidades. Pero eso impide que el estudiante, digamos, que no esté usando el software, se percate del uso de las unidades. Entonces, aquí estoy usando el diámetro de paso en milímetros, RPM, revoluciones por minuto, la velocidad de rotación, ¿no? Pi, y estoy dividiendo entre 60.000 para que la velocidad tangencial me salga en metros sobre segundo, ¿no? Eso es 60.000 es solamente un factor de conversión. Bien. Luego tengo el factor J, que ya vimos el otro día cómo se selecciona, ¿no? Y es el factor geométrico, ¿no? Este de aquí, ya hemos visto cómo seleccionamos, pero vamos a repetir este procedimiento. Bien, entonces, yo tengo acá esta gráfica, como le decía, también está en el texto de Shigley. Yo ingreso con el número de dientes del piñón para calcular el factor geométrico del piñón. Entonces, el mío es 18, ¿no? Acá está, miren, 17, 20, 18 es el valor intermedio acá. Entonces, acá ya tenemos el número de dientes del piñón, 18, ¿no? Y el número de dientes de la rueda, ¿cuánto era? Dientes de la rueda, 81. 81. Muy bien, entonces vengo acá
81, ¿no? Entonces yo tengo que buscar, acá no está, ¿no? Acá tengo que buscar qué curva es la que corresponde a 81 y veo y leo aquí, ¿no? Entonces voy a leer, por ejemplo, si 81 estuviese por acá, ahí leo el valor, ¿no? Del factor geométrico para la rueda, ¿no? Entonces, para el piñón, leo aquí, ¿no? Si yo quiero el de la rueda, tengo que entrar con el número de dientes de la rueda acá en las axisas, ¿no? 80, 80, 81 por ahí más o menos, hasta encontrar eh, 18, ¿no? Y leo hacia el otro lado este valor, ¿no? Ese es el procedimiento. Entonces, recuerden que tengo que encontrar el factor de forma para el piñón y el factor de forma para la rueda. Digo ese procedimiento y entonces, ¿no? He encontrado el factor geométrico para la rueda, para el piñón y para la rueda, ¿no? Siguiendo ese procedimiento, ¿ya? Una consulta. Sí, dime. Esa gráfica que he mostrado para el factor geométrico, ¿cómo sé qué curva es? O sea, la carga. Creo que es la carga, ¿no? ¿Cuál curva es la carga? O Curva. sea, hay varias curvas para esa gráfica. ¿Cómo identifico qué curva es la que debo elegir? A ver, a ver, a ver. Vamos a ir aquí a la. Vamos aquí al texto. Sí, acá está igual, sí. No, estamos usando el de solamente que en el de Stiglitz se ve más nítido la misma figura, ¿no? Ya, vamos a buscar acá la figura. No he entendido mucho bien la pregunta. Eh, ya. ¿A qué te refieres tú? ¿Cómo selecciono si es la figura 4 o la figura 5? ¿Esa es la pregunta? No, como hay varias curvas que están como, o sea, Allá, como si fuera esta una curva que familia de está. curvas. Ya, ya. Entonces, mira, acá está el número de dientes, aquí ¿ves la flecha en el cursor? Sí, sí, genera. Ya. Entonces acá tengo 17, 25, 35 dientes. Eso es lo que tengo acá en esta curva, ¿no? Entonces, si yo voy a encontrar, si yo quiero encontrar, si yo quiero encontrar para 80, quiero encontrar para 80, ¿no? Por acá está 80, ¿no? 50, 60, 80, por ejemplo, por acá, ¿no? Entonces yo voy a subir 80, subo hasta encontrar el número de dientes del piñón, ¿de acuerdo? Y entonces acá 25 es el número de dientes del piñón. ¿Qué ocurre, no? Que como no hay de 17 se pasa a 25, ¿ya? Pero eso no es un error de la curva, por si acaso, no es de que ha graficado mal. En realidad, ACMA es la que publica esta curva, ¿no? Entonces, ACMA tiene publicado unas tablas en las cuales te da para los factores geométricos para el piñón y la rueda, ¿no? Para el piñón y la rueda, dependiendo de la combinación, ¿no? Número de dientes del piñón con número de dientes de la rueda. Y entonces, ACMA mismo ha graficado esto. Pero como no lo han hecho para todos los números de dientes, de piñón y de ruedas posibles, han hecho para algunos valores. Y entonces, si me toca entre 17, voy a ampliar aquí un poquito, entre 17 y 25, ¿no? Por ejemplo, 23. Entonces yo tengo que, digamos, estimar, ¿no? 23 más o menos está por la mitad, un poquito más arriba. Ahí tengo que buscar mi valor para leer este factor. Es aproximado. Es aproximado.
no es exacto. Cada 17 puedo considerarlo entre 17 y 25, ¿no? Voy a considerar 18, pues un poquito más arriba nada más. Eso es lo que tenemos. ¿Ya? Profesor, en el caso del problema, ¿qué carga se está considerando ¿Cómo que carga? eh, para la selección del factor geométrico? ¿Qué dato? El factor geométrico Así. estoy entrando con número de dientes nada más, Ah, ya. ¿no? Número de dientes. No, de los dos tengo que encontrar. Allá, Eh, cuidado. Bueno, si tú quieres el del piñón, entra con el piñón. ¿Ya? Ahora, ¿a qué me...? Ya, exactamente, sería 18. Voy a tratar de... Profesor, disculpe, entonces, o sea, me había equivocado porque me había confundido, porque lo que pasa es que en la curva menciona algo, dice carga aplicada en el punto más alejado respecto al círculo de paso. Entonces, pensé que las familias de curvas dependía de una carga específica, no 1170, pero Ah, no, no, no. entiendo No, que esos números son la cantidad de dientes, pero del engranaje que está engranado con o sea, si hay dos engranajes, el que calculo es uno, es lo que está abajo, ¿no? Y esta familia de curvas es por los engranajes que está, bueno, compañero. su compañero, por ejemplo, su compañero, Claro, su su engranaje engranaje compañero. compañero, sí. Ah, ok, ok. Ya, Ok, muchas ya. gracias. Entonces tú entras con el que quieres calcular. En este caso, por ejemplo, yo quisiera la rueda, ¿no? Entonces entro con 81, creo que es el. Entonces, 81, 83, y busco el piñón. Y ahí leo a la izquierda el factor geométrico de la rueda, con que es el valor que he entrado, ¿no? Eso es lo que tengo que tener en cuenta, ¿ya? Entonces, digamos, esa es un poco la idea, ¿no? Voy a copiarlo esto aquí. Vamos aquí. Miren, voy a pegarlo acá. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, para la rueda, ¿no? Entonces yo voy a entrar, eh, con el valor de la rueda que quiero calcular, ¿no? Entonces, 80 dientes. Entonces yo pongo acá, por ejemplo, aquí, ¿no? Entonces, este valor de acá, 81 dientes, ¿no? Este 81 dientes es para hallar el J de la rueda, ¿no? El J de la rueda. ¿De acuerdo? Entonces subo, aquí voy a subir con una línea, hasta encontrar el número de dientes del piñón, ¿no? Entonces aquí, 18 dientes, ahí estamos, ¿de acuerdo? Entonces yo llego a esa curva y leo hacia la izquierda,
No sé quién tiene prendido su micro. Apaga tu micro, por favor. Y acá tengo, entonces, el factor de la rueda, ¿no? ¿De acuerdo? Ese es lo que he encontrado aquí, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, miren, yo quiero encontrar el factor de forma de la rueda, ingreso con el número de dientes de la rueda, busco la curva donde está el número de dientes del piñón, o aproximadamente, y leo hacia la izquierda el factor de la rueda, ¿no? Factor de forma de la rueda. Eso es lo que estoy haciendo. Para el piñón igual, ¿no? Ingreso con el número de dientes del piñón, busco los números de dientes de la rueda y leo hacia la izquierda, ¿ya? Es una aproximación, sí, es una aproximación. Yo, por ejemplo, aquí vengo acá, este es 19, este es 18, entonces por aquí está, este es el número de dientes del piñón, y entonces tengo que buscar 80, ¿no? Acá 80 tengo que buscar, pero acá observen ustedes que 85 es la tercera línea, desde la superior, la tercera línea bajada, ¿no? Entonces yo tengo que venir acá, y digo, no, acá la primera, la segunda, la tercera línea es 85, por aquí está 80 y está un poquito más abajo, ¿no? Eso es lo que yo hago y encuentro, ¿no? De la tercera línea un poquito más abajo, aquí está. Ese es mi valor que voy a usar, ¿no? Entonces acá 0.30, 0.31, 0.32, 0.33, 0.34, 0.35. Entonces yo puedo usar, ¿no? 34, ¿no? 33, ya, 0.33. ¿Por qué? 1, 2, 3, ya. Yo puedo usar acá aproximadamente 0.33. Ese es el valor que yo voy a usar, ¿no? Para el piñón. Este es para el piñón. Recuerden que es para el piñón porque con el dato del piñón he entrado. Entonces, ¿no? El dato del piñón ya está. ¿No? Ese es el procedimiento que tienen que hacer. Entonces, miren, lo más que tenemos que tener en cuenta es el cuidado de encontrar, como les decía, ustedes van a uno de sus compañeros o ustedes mismos pueden establecer su fórmula, ya sea para su calculadora, para su, como una constante, no sé, pero ya debe tener ustedes su fórmula, ¿no? Y en base a esa expresión, a esa fórmula que van a tener, van a poder, digamos, simplemente aplicar, ¿no? Aplicar para el cálculo. Entonces usted viene acá, ya tiene sus valores y le va a salir pues, lo conveniente es no colocar este dato, no, en su formulario no le pongan esos datos, ¿no? Déjalo aquí. En el formulario no coloquen valores, ¿no? Porque la mayoría ya termina copiando el valor, eso es ya una constante que ocurre. Entonces, ustedes dicen así vamos a hacer. Y tengan bien claro, ¿no? Esta potencia es fuerza por velocidad. Por lo tanto, ustedes han calculado la velocidad por aquí. Se calcula la velocidad, hay una fórmula para calcular la velocidad, ¿no? En esta fórmula
ya tienen aquí ustedes tienen la potencia y tienen acá la velocidad, ¿no? Entonces simplemente la carga tangencial, ¿no? La carga tangencial sea pues la potencia entre la velocidad. Entonces, ¿cuál sería utilizar acá? G. Entonces, yo puedo colocar así en la carga tangencial, ¿no? Porque me sale el valor, porque me falta el factor de conversión, ¿no? Unidad estamos mandando. Este V y la velocidad en metros por segundo, acá debería ser multiplicado por 75. 75 logramos los metros por segundo. 990 logramos fuerza. Ese es lo que estaríamos hallando acá. Entonces, este diente, acá, yo lo borré, pero ahora quiero mostrarlo. Bueno, entonces, miren, la carga entre los dientes, aquí 990 kilogramos fuerza. Eso es lo que he encontrado aquí. ¿Ya? Entonces, si yo usara este valor de la rueda, este piñón fallaría. ¿Por qué? Porque ¿cuál es lo máximo que soporte hacia acá? ¿Cuál es lo máximo? Venga acá y yo ya no voy a poner el del piñón y aquí lo voy a diferenciar con una P, pues, ya. Entonces miren, el piñón, la carga tangencial que soporta el piñón como máximo es 923, ¿no? Y la rueda como máximo va a soportar 990. Entonces, yo utilizo 990, el piñón va a estar sobrecargado, ¿no? Va a soportar una carga superior a la que, digamos, es admisible por el material que tiene, ¿no? Entonces se va a dañar, se va a romper prematuramente este piñón, el diente del piñón se va a romper, ¿no? A pesar de que el diente del engranaje sí lo soporta. Eso es lo que ocurre. Entonces, por eso para mí es importante que ustedes sepan determinar la carga tangencial, la velocidad y la potencia, porque nos da una idea de qué es lo que está pasando en la transición, ¿no? Bueno, acá tengo una fuerza que puede soportar el piñón menor que el diente de la rueda. Eso es lo que he encontrado. Bien. Jóvenes, vamos a quedarnos ahí. No se olviden, como decía, cuando tenemos clase nosotros, hasta el lunes, creo, ¿no? Bueno, el día sábado, los que, digamos, se han comprometido, a ver, me envían su solución en un PPT y el día lunes lo van a exponer a sus compañeros, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a quedarnos ahí, jóvenes, si no hay ninguna pregunta. Profesor, una consulta. ¿Eso solamente hay el cálculo por resistencia o también se va en la teoría venir lo que es cálculo por resistencia superficial, creo que sí? Por fatiga superficial también, sí, eso sí vamos a hacer. En la siguiente clase hacemos fatiga superficial. ¿De acuerdo? Eso hay que ponerlo también en el formulario, ¿no? Fatiga superficial, ¿ya? Lo único que no vamos a hacer es cónicos no vamos a hacer. Eso sí no vamos a tener en cuenta. Pero lo demás sí.
Sí, lo vamos bueno, pero normalmente, miren, yo no le voy a poner, pues, digamos, a darle estos datos o la manera o la información para obtener estos datos y que ustedes los datos los pasen aquí a la fórmula y calculen, ¿no? Es decir, probablemente si yo le pregunto cuál es la potencia del piñón, este, valdrá pues un punto, no puedo poner mucho por esa relación. Entonces, lo que probablemente yo le pregunte es, digamos, es en estos casos, ¿no? Eh, Todavía tienen un tiempo, un minuto, marquen su asistencia también. Entonces, ¿cómo puede venir Entonces solo viene helicoidal y entes rectos, ¿no? nada más, helicoidal y dientes rectos? Bueno, mira, a ver, vamos a ver uno rapidito, ¿no? Entonces, yo tengo acá supongan que tengo aquí, digamos, en una caja reductora, ¿no? Supongan que yo tengo una caja reductora acá y he calculado, digamos, un eje de entrada y tengo un eje de salida y un eje de entrada, ¿no? Supongamos que tenemos eso. Y entonces yo le voy a decir, ¿no? Miren, yo tengo acá en este reductor, tengo unos engranajes. Acá tengo un reductor, ¿no? Tengo un reductor, y ese reductor transmite una potencia de 30 CV. Ese reductor transmite 30 CV, ¿ya? Para una condición, que la velocidad de entrada sea 1000 RPM. Para 1000 RPM. Entonces, la pregunta va a ser la siguiente. Por ejemplo, ¿no? La pregunta podría ser la siguiente, por ejemplo. Si en lugar de entrar 1000 RPM y en lugar de entrar 1000 RPM, yo coloco acá 1500 RPM, ¿no? ¿Cuál es la potencia que se puede transmitir? ¿No? Inicialmente es 30 cuando es 1000. Cuando sea 1500 las RPM de entrada, ¿qué potencia puede transmitir? Ese tipo de preguntas es el que va a venir en el examen. ¿De acuerdo? Ese es el tipo de pregunta que va a venir en el examen, ¿no? O sea, si yo varío la velocidad de entrada, ¿no? ¿Qué efecto tiene con respecto a la potencia que puede obtener en la salida, ¿no? Voy a preguntar la velocidad de salida y la potencia, etc. Bien, así es como tienen que ustedes prepararse, ¿no? Entonces, no solamente es que nosotros podamos reemplazar en la fórmula estos Profesor, valores, disculpe, ¿cómo podría repetir? Había mencionado que ya, aquí. He mencionado que yo tengo un reductor, ¿no? Tengo un reductor, un par de engranajes o 4 engranajes, ¿no? Dentro del reductor. Y cuando yo aplico acá 1000 RPM, en el eje de salida tengo 30 CV. Obtengo 30 CV. Con la misma caja reductora, ¿no? Con la misma caja reductora. Si yo en lugar de 1000 pongo 1500,
¿qué potencia puedo obtener acá afuera? Esa es la pregunta. Y ahora, algunos dirán, bueno, oye, profesor, pero ¿por qué se le ocurren esas cosas a usted? ¿Quiere usted fastidiarnos? ¿Qué? No, no, no es eso, miren. Yo voy a comprar, si ustedes van a la tienda, ustedes van a comprar, a encontrar un reductor en la tienda, digamos, este reductor. Entonces, el fabricante o el vendedor le va a decir, miren, acá este reductor es para digamos, una entrada, aquí una RPM entra de 30, 30 CV y 1800 RPM, ¿no? Y acá tiene su salida, ¿no? Tiene su eje de salida y transmite, bueno, digamos, 24 CV, ¿no? Hay una eficiencia, de hecho, ¿no? 24 CV y, digamos, 300 RPM. Esto es lo que vende, lo que hay en la tienda, ¿no? Eso es lo que vende en la tienda. Pero ustedes lo quieren comprar para usarlo en el taller, en su fábrica, ¿no? O en la fábrica, lo quieren usar con otro valor. Es decir, ustedes quieren, por ejemplo, ustedes quieren usar, por ejemplo, 3600 RPM, ¿no? Quieren usar un motor de 3600 RPM. Acá quieren usar 3600 RPM, ¿no? Entonces, bueno, uno puede decir fácilmente, ¿no? De 1800 a 300, la relación de transmisión 6:1, ¿no? Entonces acá yo puedo decir las RPM de salida, ¿no? Mis RPM de salida, acá serán pues 600, ya. Eso es fácil, ¿no? La relación de transmisión va a ser 600, ya. Pero ¿cuál es la potencia que puede transmitir? Esa es la pregunta, ¿de acuerdo? Entonces, en el examen viene así, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es lo que se da, ¿no? Es decir, yo quiero comprar, tengo una necesidad de una velocidad y una potencia y tengo que ir a comprar, pero lo que venden me lo dan para por otras características. Entonces, yo tengo que ver si ese me sirve o no me sirve. Ingeniero, Sí, pero igual el fácil no sería la potencia esfuerzo por la velocidad. claro, la potencia y fuerza por velocidad. La potencia y Eh, fuerza por velocidad. ¿No estaría Entonces, resuelto o qué tendría que ver más? Profe, usted se ah, refiere a la potencia máxima, ¿no? Potencia máxima a transmitir. claro, a la potencia máxima, pues. ¿Qué es lo que puedo transmitir acá? ¿De acuerdo? A la potencia máxima. Porque ya, si yo aumento la velocidad, ¿qué pasa con la carga? Puede transmitir los 30, ¿no? Puede transmitir. Puede ser más o puede ser Una menos. consulta, ese dato de 24 CV es la potencia máxima para esas condiciones de 1800 y 300, ¿no? Claro. O sea, esto es lo original es esta parte de acá, ¿no? Digamos, el que te venden, te dicen, bueno, mira, la entrada es y su salida es este, ¿no? Muchas veces solamente dan un solo dato, ¿no? Solamente te dan la entrada y no te dicen cuál es la salida, ¿no? A veces es así. Yo acá estoy poniendo entrada y salida. Bueno, aquí eh, con las RPM yo saco la reducción de velocidad. Ya ese dato ya lo he utilizado. Con 30 CV y 24 CV, ¿qué son cosas saco? La eficiencia del reductor, ¿no? ¿Qué potencia entra
qué potencia sale, tengo la eficiencia. ¿Correcto? Ahora, como dice su compañero, y si ya tienes potencia y tienes velocidad, ya tienes fuerza. Correcto. Pero yo vengo acá y digo lo siguiente. Torque, pues. Torque, ¿Ves la torque. relación, pues, no? Si se dobla la velocidad, divide Claro, el torque. exactamente, tienes el torque. ¿Verdad? Y con el torque puedes tener la carga tangencial, ¿cierto? Porque tienes los diámetros, ¿ya? Tienes los diámetros. Entonces, en otras palabras, tú puedes determinar, tú puedes determinar, tú puedes determinar la carga tangencial. ¿Ya? Pues, la formulita, ¿dónde está? Bueno, la carga tangencial puedes calcular, ¿no? Puedes calcular la carga tangencial y con la carga tangencial vienes a esta fórmula que hemos visto, esta fórmula que hemos visto acá, ¿no? Entonces tú tienes la carga tangencial, ¿no? Tienes la carga tangencial acá, pero esta carga tangencial va a depender de la resistencia del material, ¿no? No tengo la fórmula. Me he copiado la fórmula acá. Sí, no le he copiado. La carga tangencial la tienes aquí, miren. Acá, ¿no? Acá está. Muy bien, entonces, miren, esta carga tangencial, ¿de qué va a depender? La carga tangencial máxima de esta resistencia, ¿no? Esta resistencia depende de este material, ¿no? De la resistencia del material. Entonces, yo tengo que calcular cuál es la resistencia de la condición inicial, cuál es la resistencia de la condición inicial, y compararla con la nueva condición para saber si es que este, um, este engranaje puede transmitir la potencia que yo estoy indicando aquí, ¿no? Entonces, el valor original lo que me permite es determinar este esfuerzo, ¿no? ¿Cuál es el esfuerzo máximo que permite el- el material del engranaje? Entonces vengo aquí, ¿no? Vengo aquí y con ese dato verifico si la carga tangencial en este reductor, cuál es lo máximo que podría estar transmitiendo, ¿no? Con esta velocidad. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de eso numérico, para verlo, pero más o menos así es como vamos a analizar. Lo que sí necesitamos son las fórmulas a la mano para poder calcular. Muy bien, jóvenes, vamos a quedarnos ahí. No se olviden de los encargos que les he dado. Mándenmelo, me avisan por WhatsApp o al delegado para que los comparta y me lo comparten también a mí, ¿ya? Muchas gracias, jóvenes. Nos estamos viendo entonces. ¿Cuándo nos toca clase? El lunes, ¿no? El lunes nos vemos, ¿ya? Ya, profesor.